¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? Vamos a ver si podemos hacer un pequeño repaso para poder empezar con buen pie lo que toca hoy. Estamos en el libro de Hechos. Un saludo para todas las personas, hermanos, amigos que nos están sintonizando ahí en el Facebook. Quisiera saber cuántos hay, que se reporten y que digan si se escucha bien, se ve todo bien. Por primera vez estamos transmitiendo desde acá, de las instalaciones de nuestra iglesia, de nuestro edificio, y esperamos de que se entienda y esperamos de que se asimile todo eso. Si quiere mandar saludos, hágalo, y ahí vamos a estar respondiendo preguntas si tiene alguna. Mi esposa va a estar invitando a nuestros conocidos para que se conecten allá. Capítulo 3 de los Hechos, curación de un cojo. Y luego tenemos dentro de este mismo capítulo 3 el segundo sermón de Pedro, el segundo sermón evangelístico ahí en Jerusalén. Vamos a ver entonces un pequeño repaso. Como ya dije, Pedro y Juan suben al templo. ¿Por qué es que dice que suben juntos al templo? Porque el templo está en un monte, está en una montaña. Es lo que en la Biblia se conoce como el monte Moria. Ahí mismo donde Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Ahí mismo donde David conquista Jerusalén. El monte que quedaba todavía bastante cima en aquel tiempo. Luego de Ornán el Jebuseo obtiene el sitio donde iban a fundar el templo de Salomón. Ahí mismo subían al templo. ¿Han oído ustedes y han leído ahí en la Biblia donde dice salmo ascendente? Pues la gente cuando iba subiendo al templo iban cantando hacia arriba. Bueno, entonces subían juntos al templo a la hora novena. Ya sabemos nosotros cuál era la hora novena. Ya sabemos nosotros que ahí había un hombre cojo en la puerta, la hermosa. Nuestra hermana Patricia nos estaba enseñando un libro ahí donde ella tiene unas gráficas bien interesantes de lo que es el templo de Herodes. Ahí había, el templo de Herodes se dice que era el tercer templo en aquel tiempo. ¿Cuál era el primer templo? El templo que edificó Salomón. Una edificación majestuosa, totalmente increíble, lujosa para Dios. Luego, con la destrucción, cuando vienen en el año 586 los babilonios, ese templo queda totalmente destruido. Era la costumbre de las civilizaciones antiguas, llegar, conquistar y destruir el templo, como diciendo: mi Dios le ganó a tu Dios. Así que tu Dios ya no existe para ti, te conquistamos, ni tu templo está. Entonces eso fue lo que pasó ahí en Jerusalén para el tiempo de que Babilonia, Nabucodonosor, lo destruyó todo. Luego de esto, cuando regresan del cautiverio con Nehemías, antes de Nehemías, y vuelven a construir el templo. Pero era un templo no muy hermoso, no muy bonito, porque pues ellos acababan de regresar de aquellas tierras donde eran esclavos. Regresaron a Jerusalén y empiezan a edificar, y ahí ellos se ponen a llorar de la tristeza, porque muy probablemente ese templo no era lo mismo que había sido antes. Tal vez era un templo edificado con piedras rústicas. Y ese templo que le dicen de Zorobabel, porque fue él el encargado en ese tiempo, duró hasta los tiempos de Herodes. Y Herodes dice: bueno, a los judíos, para tenerlos contentos, les voy a reedificar su templo. Ahí hubo bastante política incluida, pero Herodes les reconstruye el templo y era algo magnífico, era algo muy hermoso. Tanto así que recuerdan ustedes aquel momento en el que los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, ¿puedes ver qué piedras, qué edificaciones? Y Jesús les dice: esto no va a quedar construido ni piedra sobre piedra, profetizando la siguiente destrucción de Jerusalén. Bueno, en este mismo templo, que probablemente le faltaban sus
toques finales en el tiempo de Pedro, perdón. Van ellos entrando a la hora de la oración, hay mucha gente ahí y se encuentran con un cojo. Esta persona había sido cojo de nacimiento. Y luego el cojo, como a todas las personas que pasaban por ahí, les pide limosna. Pedro se le queda viendo y le dice: obsérvame, fíjate bien en lo que te voy a decir. No tengo oro, ni plata, ni billetes, ni cheques, ni tarjeta de crédito, pero lo que tengo, eso te doy. ¿Y qué fue lo que le dio? La sanación de sus piernas, de sus pies, que por cierto más adelante lo especifica que tenía debilitados, tenía inestables sus pies, por eso nunca había podido caminar. No sabemos si era alguna malformación, falta de crecimiento, alguna atrofia. No lo sabemos, no especifica, pero lo que sabemos es de que después de que esta persona no había caminado durante toda su vida, ahí resulta saltando y glorificando a Dios dentro del templo. Según la gráfica que pudimos ver ahí, es que este hombre no caminó solo 2 metros, andaba alrededor de todo el campo del templo y se metió hasta el pórtico de Salomón, que eran una serie de puertas y columnas. Entonces este hombre, ¿quién lo podía detener agradeciéndole a Dios, celebrando su curación? Como aquella persona que ha salido de un coma, aquella persona que ha salido de un cáncer y que está contento, está alegre porque pues tiene más vida. Este hombre podía comenzar una nueva vida ya con sus piernas, podía buscar un trabajo, podía valerse por sí mismo. Y entonces recibe el milagro. Luego pudimos ver cómo la gente misma reconocía que había ocurrido un milagro ahí. La misma gente decía: aquí algo pasó, y estaban espantados, estaban admirados completamente. Y eso es algo que el escritor Lucas utiliza para demostrarle a su lector, que era Teófilo, demostrarle de que esto había sido muy cierto. No fue algo en secreto, fue algo muy público, fue algo de lo que todos estaban enterados. Bueno, y habían personas ahí diciendo: esto sí ocurrió, esto es algo grande. En ese momento es cuando toda la atención se torna hacia Pedro. Y Pedro ahí mismo es cuando les dice: esto no es una obra humana, yo no soy ningún sanador, yo no tengo poder. El Dios en el que ustedes creen, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el que ha hecho este milagro. ¿A través de quién? A través de aquel hombre que ustedes mataron hace unos días, hace algunos meses, quizá 2 meses, quizá 3 meses. No sabemos cuánto tiempo pasó del día de Pentecostés, que eran exactamente 50 días después de que Jesús tomó el pan y el vino. No sabemos cuánto tiempo después del Pentecostés ocurrió este segundo sermón. Probablemente unos meses, probablemente unas semanas. Y entonces aquí él les dice: al hombre que ustedes condenaron a muerte y lo hicieron colgar en una cruz, ese hombre es el que ha hecho este milagro. Y es sorprendente ver cómo Pedro se atreve a decir eso, ya que Pedro ya le había negado 3 veces a Jesús. Pero en el día del Pentecostés vemos a un Pedro totalmente cambiado. Después de ser aquel hombre que a veces hablaba sin pensar, que a veces decía cosas rudas, aquel hombre que se había acobardado ante las preguntas de los demás cuando el Señor había sido apresado, aquel hombre que había querido regresar a pescar, a pesar de que Jesús ya lo había llamado a ser pescador de hombres. Ese hombre que regresó a su trabajo secular, quizá decepcionado porque Jesús ya no se aparecía. Pues ese mismo hombre acá ya tenía su segundo sermón, en el cual está a punto de cosechar 2,000 personas más para Cristo. Ahí él mismo dice: el hombre al que ustedes mataron injustamente. Ahí él no tiene pena de decir ustedes, y miren cuánta gente había en el templo.
Era una aglomeración grande de personas y Pedro ahí con mucha valentía levanta la voz y les lanza una acusación directa. Ahí él no tenía miedo que lo lincharan, que lo metieran preso, que lo apedrearan. Él está hablando la verdad como todo predicador debe decirla. A veces, aunque dé miedo decir alguna verdad, hay que decirla. Y acá este instrumento pues el púlpito, que ha cobrado un gran significado para los predicadores, cuando estamos detrás de esto, tenemos que decir la verdad. Aunque alguien ahí en la silla se ofenda, aunque alguien ahí no le guste y le incomode, la verdad hay que decirla. Es necesario y ya vamos a ver por qué. Bueno, entonces, cuando Pedro está lanzando su mensaje, incluye ahí en la letra E que les di la vez pasada, el arrepentimiento para ser perdonados. Arrepiéntanse, les dice Pedro, es que es necesario que se arrepintieran. No es necesario simplemente contar una historia bíblica y dejar a las personas contentas porque se relató muy bonito. Cualquier historia bíblica, cualquier texto de la Biblia exhorta al arrepentimiento, al cambio de vida. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver ahí la letra F, que es el beneficio del perdón de pecados. ¿Cuál es el beneficio del perdón de pecados? ¿Por qué es necesario que los pecados de una persona sean perdonados? Y aquí hay siempre el peligro, como les decía, de que una persona se ofenda cuando se le dice: tú tienes pecado, tú estás pecando, tú has cometido un error, lo que has hecho está mal. La gente tiende a ofenderse, pero es necesario decirlo, porque mientras una persona está en pecados y no ha recibido el perdón, esa persona no tiene vida eterna, y cuando muera no se le puede asegurar, es más, la Biblia le asegura de que no va a ir al cielo. Y ahí es donde yo vuelvo a decir, la pregunta más importante que un ser humano debe responder es: ¿a dónde vas a ir cuando mueras? No es qué quieres ser cuando seas grande, no es a dónde quieres ir a viajar, cuántas cosas quieres tener, cuánto quieres pesar a fin de año. Eso no es importante, pero no es lo más importante en la vida de la raza humana, de toda la historia. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Y aquí, en el libro de Hechos, Pedro se levanta con el mensaje de siempre, con un mensaje que ha sido el mismo desde que Adán y Eva pecaron. ¿Sí? Arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados y no hay vida eterna. Bueno, podemos ver el beneficio del perdón de pecados aquí partido en varios aspectos, cosas que van a pasar. En primer lugar, la esperanza del regreso de Jesús. Y ahí es donde Pedro dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando dicen refrigerio hasta nos da hambre, ¿verdad? Nos imaginamos una comida bien sabrosa. Pero tiempos de refrigerio también se refiere a tiempos de descanso, tiempos de paz. Serán tiempos de descanso según Dios. Fíjese que dice ahí: vengan de la presencia del Señor. Cualquier persona que se ha levantado y ha querido traer paz y bienestar al mundo, ¿lo ha logrado? El mundo va de mal en peor. Los presidentes se paran en sus estrados con todo su equipo de gobierno y dicen a voz en cuello: yo voy a hacer que cambie el país. Al fin le vamos a dar prosperidad a esta nación. Y pasan los presidentes y el mundo cada vez va peor. Pero aquí dice que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Y es que no va a ser un gobierno efectuado por los seres humanos, va a ser directamente de la presencia del Señor. Y esa es nuestra esperanza, de que cualquier ser humano puede ofrecer todo lo que pueda, ya sea que esté engañado o que esté mintiendo, sabemos que casi que va a ser lo mismo. Algo va a mejorar, pero el mundo no ha mejorado. Pero nosotros tenemos la esperanza de que Jesucristo, un hombre perfecto, un hombre justo, poderoso, capaz de hacer lo que Él quiera, porque Él es el dueño de todo, Él sí va a poder establecer un reino y un tiempo realmente de descanso para nuestras almas. Un tiempo que no habrá sufrimiento, un tiempo en el que no habrán estafas ni mentiras, un tiempo que no habrá corrupción, un tiempo que no habrá dolor ni enfermedad, no habrá estrés, no habrá nada negativo, porque todo lo bueno saldrá de parte de nuestro Señor Jesús, y eso es lo que esperamos. Eso es lo que esperamos. Ahí prácticamente lo que está haciendo Pedro es hablando del establecimiento del reino de los cielos, físicamente hablando. Sabemos que el reino de los cielos se manifiesta en dos formas, por lo menos. Nosotros no podemos pertenecer al reino físico del Señor si primeramente no hemos sido incluidos espiritualmente en ese reino. Si no hemos recibido el nuevo nacimiento, si no hemos sido personas perdonadas por Él, si no hemos sido incluidos en el cuerpo de Cristo. De nada nos sirve que Jesús venga a reinar a este mundo si vamos a ser sus enemigos en esa guerra que Él va a ganar. El versículo 20 dice, y Él envíe a Jesucristo. Cuando dice Él se refiere a Dios Padre. Envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Es la segunda vez que en el libro de Hechos se presenta el nombre Jesucristo así completo. Y creo que es la segunda vez que los cristianos lo están diciendo después de que Jesús se fue. Porque apenas ellos estaban haciendo las primeras confesiones de fe, las primeras predicaciones acerca de que aquel Jesús era el Cristo. Ahora juntan a Jesús con Cristo. Es la misma persona. Y aquí dice que Jesucristo es 193 veces anunciado en 184 versículos. Jesucristo en el Nuevo Testamento. Jesús es 842 veces en 814 versículos. Esto quiere decir que hay algunos versículos que lo mencionan 2 veces. Cristo es mencionado 376 veces en 354 versículos. Jesús y Cristo es el mismo. Y se le ve mencionado Jesús el Cristo como 28 veces. O sea, el Nuevo Testamento es un documento que habla acerca de Jesucristo. Se trata acerca de eso. Pero el Antiguo Testamento también se trata de Jesucristo. El mismo Jesús le dijo a los fariseos, Moisés y los profetas hablaron de mí. Los salmos hablan de mí. Ahora, el versículo 20 está mencionando la segunda venida de Cristo, porque para ese tiempo Jesús ya tenía algunas semanas de haber regresado al seno de su Padre. Jesús había venido a empezar el reino en los corazones de sus discípulos. Y entonces Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino en toda raza, pueblo, raza y nación, y ustedes van a estar ahí predicándolo. O sea que los discípulos eran los encargados de llevar el mensaje de la salvación a la gente, para que a través de esas palabras, que son las palabras de Dios, a través de ellos, a través de la palabra ellos pudieran creer. La predicación del evangelio, el evangelismo. Ya Jesús había venido una vez, dejó empezada su iglesia, pero Jesús va a venir una segunda vez. Eso es lo que Él nos ofreció. Y aquí Pedro lo está diciendo, que envía a Jesucristo
que os fue antes anunciado. Y aquí hay cosas que comienza a ver la gente, que el mismo Pedro está hablando inspirado por el Espíritu Santo, que probablemente no lo entendía todo al 100%. Ellos creían que Jesús iba a establecer el reino de los cielos físicamente en los días que Él estuvo ahí en Israel. Y ellos se llevaron una gran decepción y un gran desánimo al ver que a su Mesías lo estaban crucificando y se estaba muriendo. Tanto así que fueron y se escondieron. Tanto así que cuando las mujeres fueron al sepulcro a preparar el cuerpo y vieron la tumba vacía y le fueron a avisar a Pedro y Pedro no lo creía y Juan no lo creían, pero de todas maneras, por aquello de las dudas, fueron corriendo y se dieron cuenta que no estaba ahí el cuerpo. Ellos estaban desanimados porque ellos creían que su primera venida era la venida física, política de Jesús a reinar. Pero Jesús, y lo vamos a ver más adelante, Jesús no venía su primera vez a hacerlo. Y ya lo dijimos en unos estudios anteriormente, cuando Jesús abre el rollo allá en la sinagoga de su pueblo y lee, pero deja de leer en cierto punto, porque todavía no tocaba lo que Isaías decía. Ahora, Pedro está hablando de algo interesante, que Jesús va a venir otra vez. Porque ya vino, ya lo vieron irse. Y Jesús va a venir otra vez, enviado por el Padre, y eso ya les fue a ustedes anunciado. O sea que Jesús la primera vez, para resumir y para repasar, la primera vez Jesús establece el reino espiritualmente. Todavía no estamos gobernando, todavía no mandamos a nadie, al contrario, nos persiguen y nos desprecian. Pero cuando Jesús venga, entonces sí va a someter a todos. Y Él va a ser el gobernante y Él nos ofrece a nosotros ser sus ayudantes para gobernar este mundo como debe ser, según justicia, ya con nuestras mentes totalmente transformadas. Y ese va a ser un tiempo de refrigerio, va a ser un tiempo de gozo, un tiempo de paz completa, porque el que va a estar reinando es un hombre perfecto y todopoderoso. El versículo 21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Aquí está hablando de su ascensión. Lo que leímos en el capítulo 1, cuando Jesús fue recibido arriba, la ascensión o la asunción. Jesús los bendijo y se fue y desapareció, se lo llevó una nube. Ahí ellos comienzan a entender, se fue, nos deja predicando. Pero Él dijo que iba a regresar otra vez, porque Jesús les dijo, yo vendré y los tomaré a mí mismo. Entonces ahí ellos comienzan a entender, pero como que les llevó un tiempo y podemos imaginarnos o asegurar de que los demás del pueblo, esos sí estaban bien confundidos. Pero aquí está Pedro predicándole a muchas personas, aclarándoles la mente, informándoles de que si ellos se arrepienten, van a recibir el beneficio de que cuando venga Jesús otra vez, ellos van a ser beneficiarios y van a estar en el reino de los cielos. Ahora, Jesús regresó a sentarse en el trono con su Padre y a interceder por nosotros y a preparar muchas moradas para los suyos. Acordémonos cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre 12 moradas hay, muchas moradas hay. ¿Y yo voy a ir a qué? A preparar lugar para ustedes, para vosotros. Así que Jesús, yo no sé en qué año terminó todas las moradas para nosotros, o si sigue, lo están ayudando los ángeles, pero hay muchas moradas porque para allá vamos, y nosotros sí que somos muchos, y los latinos somos bastantes, ¿verdad? Y creo que hay bastante trabajo en el cielo ahorita de construcción. Cualquier cosa que eso se refiera.
Unos dicen una mansión, otros dicen no, es una casita, no, otros dicen es un apartamento. Yo no sé, pero con que me dejen ver a Jesús, ¿verdad? Eso es en el cielo. Pero allá está Jesús en la casa de su Padre, ahorita intercediendo y preparando lugar para nosotros. Jesús posee toda honra y todo honor, toda potestad, toda autoridad. Él ha sido exaltado hasta lo sumo, y la Biblia lo dice, que Dios, después de que recibió a su Hijo, cuando fue ascendido, Dios lo recibe en el cielo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos un día se van a inclinar ante Jesús y van a tener que reconocer que Él es el Señor, que Él es el Dios. Algunos lo van a hacer de terror, pidiendo compasión, pero ya va a ser muy tarde. Y nosotros ya estamos acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? ¿Ha hincado usted su rodilla ante Jesús? ¿Ha doblegado usted su corazón ante Él? ¿Le tiene respeto, le tiene adoración como al Hijo de Dios? Para usted ese día va a ser un día hermoso, un día hermoso. Imagínense, nosotros amamos a Jesús sin verlo. ¿Qué va a pasar en nuestro corazón, con nuestras emociones cuando lo podamos ver? Cuando realmente ya veamos que todas esas pinturas que hacían de Él, pues quizá ni se parecía, pero ahora lo vamos a ver tal y como Él es. Y al verlo tal y como Él es, ese va a ser el momento en que nosotros nos vamos a parecer a Él en santidad. Nos vamos a parecer a Él en perfección. Porque eso es lo que Dios quiere, que seamos santificados según la imagen de su Hijo. Pero allá está Jesús siendo exaltado, siendo adorado con sus millones de ángeles, como lo era antes de nacer en Belén. Por eso le dice Jesús a su Padre: devuélveme la gloria que tuve contigo antes. Y entonces ahí está Jesús ahorita. Ahí está Jesús en estos momentos. Pero el Espíritu Santo, a quien Él envió, es el que está haciendo el trabajo en ese momento con Pedro y ese momento con nosotros también. Mientras Pedro hablaba, alguien pudo haberse preguntado en ese momento: ¿cómo sé que lo que este Pedro está diciendo es cierto? Suena muy bonito, tiempos de descanso y de refrigerio. Entonces, observamos cómo aquí Pedro tiene la respuesta de la pregunta que le hicieron a Jesús en el capítulo 1, verso 6. Está respondiendo a aquellos hombres, pero también se está respondiendo a él mismo. ¿Se recuerdan que en Lucas, Hechos 1:6? Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor ya se estaba yendo y los discípulos dicen: ¿y el reino? Y lo que creemos de ti, ¿dónde está? Ya te vas. Y Jesús, ¿qué les dice? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En ese momento Jesús no les iba a explicar todo el Apocalipsis, no les iba a explicar todo el libro de Hechos y las cartas de Pablo. Pero ya para el momento del segundo sermón de Pedro, como que Pedro ya entiende algunas cosas. ¿Qué es lo que Pedro entiende? Que es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Esa palabra hasta menciona un periodo de tiempo. O sea que Jesús va a estar en el seno de su Padre, en el trono de su Padre, intercediendo por nosotros, preparándonos lugar, siendo exaltado, gobernando con el Padre, hasta que se cumplan los tiempos en el que Él va a regresar, y entonces va a ser el fin. El fin de todas las cosas malas, el fin de la perversidad, el fin del odio, el fin de las peleas, el fin de las enfermedades, de todo lo malo. Pero sabemos que esos últimos 7 años van a ser terribles, tiempos de la gran tribulación. Cada vez que sufrimos en este mundo, pensamos: ¿será que ya va a ser el fin? Porque Jesús ofreció, Jesús anunció: antes de que venga el fin,
van a haber pandemias, van a haber guerras, rumores de guerras, ¿sí? Los países, los pueblos se van a estar en contra de ellos. Van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Cuánta falsa religión ahora. Y podemos ver en Israel también que las cosas están así como de un hilito. Cualquiera que jale más entre los países musulmanes e Israel, puede desatarse algo tremendo. Algunos creían que en la guerra de los 6 días iba a empezar el fin, pero todavía no, hasta que Dios quiera, hasta que Dios quiera. Es necesario que el cielo reciba a Cristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Aquí ya no son los discípulos diciendo el reino ya, no. Ellos ya tuvieron unos días para pensar que todavía Jesús va a tardar un tiempo en el cielo y todavía tiene que pasar algún tiempo acá. Muy seguramente ellos ya entendían que era tiempo de la predicación. Y es lo que ellos ya están haciendo. Pedro empieza a recordarles también que esto ya estaba escrito. Esto ya estaba escrito. No es algo nuevo que él trae, no es un invento. Él solo les dice, abran su Biblia y se van a dar cuenta que lo que Jesús hizo, eso estaba escrito. Mírenlo. Y entonces ahorita vamos a pasar a esta parte que dice Jesús y la profecía. Versículo B del versículo 20, parte B del versículo 21. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Esta es una noticia vieja, esta es una profecía milenaria. Y en el versículo 22 comienza y menciona, porque Moisés dijo a los padres de ellos, a los padres de los judíos, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Fíjese las palabras de Pedro. Pedro parecía un rabino en ese momento, y seguimos viendo que está citando el Antiguo Testamento. Dios ya les había prometido a ustedes un profeta, y se los prometió a través de Moisés. Cuando estaban allá en el desierto, después de que habían cruzado el Mar Rojo, ya que habían comido el maná que llovía del cielo y habían tomado agua de la peña que se había partido para ellos, Moisés dijo, Dios les va a dar a ustedes un profeta como yo, pero a él ustedes lo van a oír. Y eso es Deuteronomio 18 al 19. Ustedes pueden ir y marcarlo ahí. Pedro está mencionando la Biblia. Es lo que todo predicador tiene que hacer. Todo lo que se dice acá tiene que ser respaldado con la Biblia. Y respaldado de una buena manera, no torciendo. Profeta les levantaré, dijo Moisés, de en medio de sus hermanos, como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Este es Dios hablando a Moisés. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, va a recibir condenación. Pedro entonces dice, ¿se acuerdan lo que dijo Moisés? Sí, nos acordamos. Porque todo israelita recuerda las palabras de Moisés. Todo israelita venera a Moisés. Todo israelita respeta mucho a Moisés, porque fue un patriarca, un líder tremendo, así como David. Moisés, el gran hombre, el hombre que pudo ver a Dios, el hombre que habló con Dios ahí en el Sinaí, recibió las tablas de la ley. ¿Respetan ustedes a Moisés? Todos tenían que decir que sí, estaban en el templo estudiando la ley de Moisés. Moisés ya les dijo a ustedes que iba a haber un profeta, ¿cierto? Cierto. Ahora, no solo fue Moisés. Después de Moisés, Dios le habló a otros hombres, diciéndoles lo mismo, mencionándoles diferente aspecto del Mesías. Versículo 24, ahí en el capítulo 3 de Hechos. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Tenemos las profecías del Mesías. Tenemos las profecías de la iglesia, tenemos las profecías del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento.
Como ustedes saben, la Biblia está dividida en dos grandes partes. Antiguo Testamento, que es antes de que Jesús naciera, y Nuevo Testamento después de que Jesús naciera. Y es una división no solamente por fecha, sino también hay un sentido ahí. En el Antiguo Testamento estaban las promesas del Mesías. Y en el Nuevo Testamento está el cumplimiento del Mesías. En el Antiguo Testamento se hacían las promesas de que un día ustedes ya no van a tener un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Un día ustedes ya no van a obedecer por obligación, van a obedecer por convicción y por amor. Y ahí es donde habla del nuevo nacimiento ya en el Nuevo Testamento. O sea que en el Antiguo Testamento la gente cumplía porque debía cumplir. Ahora nosotros no necesitamos estar memorizando tanto las leyes, porque ya el Espíritu Santo desde adentro nos impulsa, pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Pedro presentándoles pruebas, ¿sí? Presentando una tesis. Miren, esto. ¿Por qué? Porque Pedro quiere que ellos crean y se arrepientan. David también mencionó a un Señor que vendría a triunfar. En Salmo 110:1, señálelo ahí, Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por destrado de tus pies. Ahí está Jehová y ahí está el Señor. Los dos son un solo Señor, pero podemos ver al Padre y al Hijo. Jehová, el que estaba inspirando a David, y mi Señor, Jesús, el de la descendencia de David. Y con este asunto complejo es que Jesús le dice a los fariseos, porque los fariseos no querían creer que Jesús era el Mesías. Y entonces Jesús les lanza una pregunta: ¿de quién es hijo Cristo? Según la profecía, los fariseos le dicen, pues de David. Entonces, como David dice, el Señor dijo a mi Señor. ¿Cómo es su hijo, pero también es su Señor? Y los dejó en jaque, ahí no pudieron contestar. Y Jesús también les dijo, antes que Abraham yo soy. No tienes ni 50 años, le dice, y tú has vivido antes que Abraham. ¿Te estás diciendo que eres Dios porque vives para siempre? Y eran los mensajes que Jesús vivía dando en sus predicaciones, en sus confrontaciones con sus enemigos religiosos hipócritas. Pero bueno, aquí tenemos otra predicción de parte de David de que iba a venir un Señor. Isaías también profetizando el nacimiento de Jesús, allá en Isaías 9:6, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Aquí está hablando de los tiempos de refrigerio, ¿verdad? La paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Una promesa en Isaías, diciendo, ahí viene el Mesías y el Mesías va a hacer estas cosas. Seguramente los que estaban escuchando a Pedro ahí, estaban diciendo, sí, tiene razón este hombre. Nos está citando nuestras propias profecías, las esperanzas que nosotros tenemos. Él nos está diciendo que ya llegaron, que ya se cumplieron. También tenemos a Daniel. Daniel, uno de los profetas más reconocidos, porque habla de muchos detalles que se han cumplido. Daniel 2:44, y dice, y en los días de estos reyes, son 10 reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ¿verdad? Lo dilatado de su reino, un reino que no tendrá fin, ni será el reino dejado a otro pueblo. Él desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Quién puede permanecer para siempre si no solo Dios?
de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra. Es un sueño que tuvo el rey, y el rey mandó a llamar al profeta y le dijo: si tú me dices qué significa mi sueño, yo te voy a dar muchos premios. Y entonces Dios le permite a Daniel el significado de ese sueño. Dice: el monte que tú viste que fue cortado, del que fue cortada una piedra, no con mano. Esto quiere decir no es hecho humanamente. Esto no es nada humano, es divino. La cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey, a ti, lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así que está ahí Pedro presentando más material para la evidencia. La mejor manera de convencer a un israelita de que Jesús es el Mesías prometido es comparándolo con lo que el Antiguo Testamento dice. Por eso Pedro les menciona a los profetas. Una vez que Pedro consigue presentar la evidencia escritural, o sea, bíblica, entonces les menciona algo muy alentador para ellos. Ya ellos estaban acongojados, ellos estaban tristes, porque se habían dado cuenta que según la profecía este hombre era el Mesías, pero ellos lo habían asesinado. Ellos lo habían mandado a matar injustamente. Pero Dios, que es misericordioso, pone en labios de su predicador algo especial. Les dice: Israel es el primer beneficiado con la promesa del Mesías y hay que aprovecharlo ahora. El hecho de que ustedes hayan formado parte de este asesinato hace que se cumpla la voluntad de Dios. Ustedes lo entregaron, ustedes son cómplices, ustedes son partícipes, pero era necesario que así ocurriera, porque el Hijo de Dios tenía que morir y estaba profetizado así. Y si ustedes lo hicieron por ignorancia, pero lo hicieron. Pero saben una cosa, a Jesús lo mataron los romanos, ¿verdad? Los romanos tuvieron que ver ahí. Ellos lo crucificaron, ellos le metieron la lanza, él murió ahí en manos de los romanos. Pero a Jesús también lo mataron los judíos, porque los judíos lo llevaron a corte y pidieron con todo y convencieron a Pilato para que se crucificara. Unos fueron intelectuales y otros fueron hechores de eso. Pero indirectamente nosotros también matamos al Señor, porque si nosotros no fuéramos pecadores, Él no hubiera tenido necesidad de venir. Así que toda la raza humana está involucrada en este gran asesinato, en este gran sacrificio. Y Jesús lo había planificado así para darnos perdón. Para darnos perdón. Entonces, en otras palabras, les está diciendo Pedro a ellos: Jesús es el Rey que hemos estado esperando. Y para seguirlos convenciendo, respalda con la Biblia. Versículo 25: vosotros sois los hijos de los profetas. Todos eran del linaje judío. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Porque el padre Abraham, el padre de la fe de los que creen en Cristo sin ser judíos, y el padre de los judíos, es el mismo padre para todos. Y Abraham le dijo: en tu descendencia yo voy a bendecir a todo el mundo, no solo a los judíos, no solo a todos. ¿Por qué? Porque dentro de su descendencia, Abraham, Isaac, Jacob, Judá y todo el linaje de los reyes, y luego hasta llegar a María y José, ahí nació Jesús. Y Jesús entonces dio su vida por todo pueblo, lengua, raza y nación, todas las familias del mundo. Y ahí estamos nosotros, los que comemos tacos y tortillas, ¿verdad? Gracias a Dios.
El versículo del cual Pedro se ampara para predicar esto, Génesis 22, 17, 18. También a Abraham le había dicho una promesa: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y Abraham era de 100 años y estaba estéril, ya la esposa. Pero había una promesa: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea, les va a ganar. Va a ser más poderosa. Y en tu simiente, en tu descendiente, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ese era Abraham siendo bendecido por Dios. Esos éramos nosotros siendo bendecidos por Dios. ¿Es una bendición que Cristo haya venido a morir a este mundo? Porque si no, fuéramos a la presencia de Dios después de morir en pecado, y ahí nadie se salva. No hay salida. No hay segunda oportunidad. Así que es una gran bendición para nosotros. Tenemos entonces que lo primero que debe ocurrir es el arrepentimiento de Israel. Aquellos hombres en Jerusalén representando a Israel que crucificaron a Cristo deberían arrepentirse en ese momento de lo que hicieron y de todo lo demás. A vosotros primeramente, dice el versículo 26, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin que cada uno se convierta de su maldad. ¿Cuál maldad? Tus mentiras, tus celos, tus enojos, tu odio, tu rencor, tus chismes, tu orgullo, tu vanagloria, todos los malos pensamientos. Hay que arrepentirse de nuestras maldades para que toda la bendición venga en nosotros. El arrepentimiento de pecado es predicado alrededor de toda la Biblia. Es necesario para la salvación. Hoy en día no quieren predicar en contra del pecado. Muchos predicadores hablan de bendiciones, de prosperidades, de realizar tus sueños, de que Dios te va a ayudar, pero no hablan de que se arrepientan de pecados. Y esa es una gran arma de Satanás. Porque si Satanás te engaña para que no pidas perdón, entonces no vas al cielo, no eres salvo, vas al infierno eterno y de ahí no hay salida. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está el arrepentimiento en Mateo 3:1. Dios es quien permite a una persona que se arrepienta. Él produce tristeza porque confronta a la persona con sus pecados para que la persona se arrepienta. 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea que cuando un predicador, así como Pedro, está diciéndole a la persona: usted está en pecado, por su culpa murió Cristo, usted es responsable de la ira de Dios, del pecado en este mundo, la persona debe sentirse triste y compungida por lo malo que ha hecho. Si una persona no siente su suciedad, si una persona no reconoce su oscuridad, no puede arrepentirse. Y para eso la palabra de Dios es eficiente. La palabra de Dios es como el martillo que parte la roca, es como la espada que penetra hasta las coyunturas de los huesos. Dios nunca producirá tristeza para destrucción. Él lo hace para que se le pida perdón y el perdón sea otorgado y haya limpieza y salvación. Es como cuando estábamos manejando sin licencia y llegábamos y quiero una licencia. No puedes porque no tienes documentos, pero de repente viene el gobierno y dice: puedes sacar tu licencia, vas a pagar una multa, pero sacas tu licencia. A pagar la multa con tal de tener licencia. Igual, acá Dios quiere que nos arrepintamos y reconozcamos nuestros pecados para que pueda haber un perdón. Si no, no hay perdón. Dios, al orgulloso que no quiere reconocer su pecado, no lo mira de cerca, lo mira de lejos. Toda persona necesita arrepentirse. Veamos lo que Jesús dice. ¿Pensáis que esos galileos que sufrieron tales cosas, que murieron por otros malvados, eran más pecadores que todos los galileos?
Por eso sufrieron. Ahorita les digo, no antes, si no os arrepentís, todos vais a perecer igualmente. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es Jesús realmente diciéndole a la gente su situación perdida. Si no se arrepienten, van a perecer. El llamado principal de Jesús a la gente no es vengan a divertirse, no es vengan a pasarla bien, no es vengan a ser sanados, no es vengan a ser prosperados. El llamado principal de Jesús es vengan y arrepiéntanse de sus pecados. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es Dios hablando a los corazones para que pueda existir arrepentimiento. 2 Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija el pastor a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan. ¿Quién concede el arrepentimiento? Dios. No es algo que nace de por sí de la persona arrepentirse, no. La persona está en contra de arrepentirse porque quiere seguir en lo mismo. El orgullo de la persona no le deja reconocer, pero un día Dios les puede conceder porque Dios toca el corazón, porque Dios humilla a la persona, la quebranta. ¿Y cómo lo quebranta? ¿Cómo quebranta a una persona el Señor? Una vez un hombre iba a una fiesta y ya iba para la puerta y la esposa le dice, ¿ya te vas? Sí. Peínate. No, ¿para qué me voy a peinar si yo estoy bien? Peínate. ¿Para qué me voy a peinar si estoy bien? Ya me voy, me estás quitando el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que la mujer hizo? Agarró el espejo y se dio cuenta que la peluca la cargaba al revés. Entonces aquel hombre se sintió re mal y se regresó y se acomodó la peluca. Así es la palabra de Dios. El hombre dice, yo estoy bien. La gente dice, yo estoy bien. A mí no me hace falta nada. Yo no soy tan malo. Dios en aquel día me va a perdonar. Yo no estoy mal. Pero le pone la Biblia enfrente y la persona, si Dios le permite arrepentimiento, la persona se da cuenta cuán feitos somos antes de recibir perdón. Cuán sucios estamos, cuánto apestamos delante de Dios. Porque Dios dice que las obras del ser humano, cuando no es un ser humano transformado por Dios, son como trapos de inmundicia. Son como un trapo sucio que tiene lo peor. Y esos trapos huelen mal. Y hasta que no nos hemos dado cuenta de nuestra impureza y de nuestra bajeza, no somos capaces de pedir perdón. Es lo que Dios primero quiere que nosotros hagamos. Y bendigo a Dios porque creo que todos lo hemos hecho acá. Y a ninguno nos duele pensar en eso. ¿Por qué? Porque sabemos que así estábamos, lo reconocimos, pero sabemos ahora que tenemos perdón y tenemos la promesa de que cuando el Señor regrese, vamos a vivir esos tiempos de refrigerio. Vamos a vivir esos tiempos de paz, donde no nos vamos a preocupar de nada porque todo va a salir bien. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.